Buenos días, jugadores de Rise of Castle, les habla Gatsu Perros. Y este video, señoras y señores, es patrocinado por nuestro parcero OB7, parcero. Mil saludes, muchas gracias por todo el apoyo, muchas gracias por la suscripción y muchas gracias por estar siempre ahí, parcero. De la alianza OB7, parceros del estado 364, Bitcoins Coveran. Señoras y señores, pequeño poder tiene mi parcero. ¿Listo? Y él me pidió el favor de que hiciéramos el video de qué? Del nuevo héroe de arqueros. Y aquí venimos a presentar a Beowulf. Señoras y señores, el nuevo héroe de arqueros. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Va a ser el mejor héroe de arqueros chingao? Eso es lo que vamos a mirar, señoras y señores. Pero, primero que todo, esto es para mí es la evolución de Enrique, parceros. Realmente lo sacaron muy rápido porque para mí es la evolución de este gran héroe, que este héroe realmente es re chingón para tomar tiles y forzarlas al 97%. Pero vámonos otra vez con el nuevo héroe de arqueros. Lo primero que vamos a mirar son sus habilidades básicas. Esta habilidad es la de siempre, esta habilidad es la de siempre, esta habilidad es la de siempre. Obviamente suben un 50%, ¿sí? Esta habilidad es la de siempre, es decir, no tiene nada de fuera de lo común las habilidades básicas. Y vamos a empezar a estudiar habilidad por habilidad. ¿Listo? Primero que todo, la combinación que nos botan es una combinación muy paila, ¿sí? Pues lo que está diciendo acá, ay, no mames, ya. Lo que nos está diciendo acá, prácticamente una combinación que necesitamos ataques ataques normales, porque está ese héroe pago que nos da ataques normales. ¿Listo? Sin verlo nada más, puedo mirar eso. Vamos a mirar la primera habilidad, porque ese héroe es enredado. ¿Sí? Bastante enredado. Primero que todo hay que mirar que es una habilidad de preguerra, que sí o sí la vamos a lanzar. Entonces no nos va a hacer efecto ningún ni silenciado ni nada, sino lo vamos a lanzar sí o sí. Dice: después de cada ataque normal, el daño causado por el ataque normal del héroe se amplifica en un 20%. Supongamos que tenemos 1, 2 y 3, ¿sí o no? Entonces el ataque normal se le incrementa un 20% por cada ataque. ¿Listo? Y acumulables 5 capas, es decir, cuando peguemos 5 veces vamos a tener un 100% más de ataque normal. Entonces si tus estadísticas son 1000, vas a tener 1100, ¿sí? Suma bastante, y más en arquero, que en el arquero pega durísimo. Después, ¿qué nos dice? Nos dice, después de alcanzar el límite de acumulación, es decir, cuando él ataca 5 veces, el héroe entra en el estado de ataque masivo, causando daño igual a 260% más el número de capas de efecto, es decir, 5, porque se pueden ir acumulable. Y furioso por 50 a las 2 escuadras enemigas, además del objetivo en el ataque normal. Es decir, le vamos a pegar el ataque normal, pero le vamos a pegar 260 más de daño. ¿A qué? A 2 escuadras enemigas. Es decir, más el ataque normal, le vamos a pegar un chingón de 260 de arquero, porque es que el arquero pegó durísimo. A dos escuadras enemigas. Tiene que lanzar 5 ataques normales primero. ¿Qué nos dice? En el ataque normal, este efecto puede causar daño crítico y tiene 100% de probabilidad de ignorar el estado de evasión del enemigo. Ojo con esto, parceros. Es decir, te vale un chingón el estado de evasión del enemigo. Entonces, de una vez, esta habilidad es antibruto, perros. Es decir, los que utilizan digamos, porque hay gente que utiliza a bruto, al héroe arquero, que da ataques normales, el que vimos en la legión anterior, y estaban utilizando, digamos, a Enrique, ¿sí? Es decir, esta legión es anti porque sí o sí le va a pegar, entonces no le importa su estado de evasión. Entonces prácticamente bruto, si lo estaban utilizando con este héroe, van a quedar tachao, parceros, porque lo van a romper. Bueno, sigamos con el video. Entonces, esa habilidad prácticamente es anti estado de evasión, jode a bruto 100%, te lo elimina, ¿sí? Y te da realmente un demasiado buen ataque, ¿sí? Para ser arqueros. Vamos a ir con la habilidad número 5, ¿listo? Dice que también es habilidad de preguerra, jodidísimo con este héroe porque no lo vamos a poder silenciar ni hacer absolutamente nada, ¿sí? Absolutamente nada. Entonces dice, por cada 2 ataques normales lanzados, se restaura cierta cantidad de tropa para
para el héroe y un grupo aliado aleatorio. Tasa de recuperación del 75%, cabrón. Uno dice, no, es que es una tasa de recuperación poquito. Ojo con eso, ¿sí? Porque es que nosotros estamos diciendo que tenemos a nuestro héroe 1, 2 y 3. Yo lo dejaría en la última. Por cada 2 golpes que él pegue, nos da un 75%. ¿Sí o no? Pero es un 75% de arquero, pero es decir, va a restaurar muchísima vida. Porque es de arquero. Es decir, va a recuperar mucho. ¿Listo? Entonces, esta habilidad está bien chingona, ¿sí? Oiga eso, y se inflige 350 de daño físico a un grupo enemigo aleatorio. Puede activar el golpe fatal. El golpe fatal es cuando te aparece, digamos, como el letrerito rojo, que te incrementa un chingo, sometiendo a los grupos a un estado de desarme durante una ronda. Tras del hecho, te desarma. Es decir, brutal. Es decir, sigue pegando durísimo tras del hecho. Es decir, teníamos los ataques normales, que es lo que pegan, más el 260 cuando completemos las 5 rondas. Aquí por cada 2 ataques normales nos da un 350 a uno solo, ¿sí? Entonces es un héroe 100% destructivo. Ataques normales, ¿sí? Pero no lo podemos prácticamente silenciar. Este es de preguerra. Y vamos con la última habilidad. Aquí digamos con esta habilidad de ataques normales. Este héroe puede ir. Ya sabemos que funciona con ataques normales. Puede ir Rosen. Podría combinarse con Rosen para que no conozcan a Rosen. Podría combinar muy bien con Observador. Y Observador con Bruto. Siempre porque va a confundir. Pero si pelean ese héroe con ese mismo héroe, no funcionaría. O podrían poner a Rosen, Sakura y ese arquero para que totee en las 3 primeras rondas. Bueno, ya miramos la primera habilidad, que es habilidad era antibruto. La segunda habilidad, que pega muy bien con Rosen, con Observador y con el héroe pago. Con ese héroe pago. Es más, no sé ni cómo se llama, porque como nunca lo utilizo, no sé cómo se llama. ¿Listo? Pero ese héroe que da ataques normales. Yo no lo utilizaría con él, pero bueno. Siguiente. Gana un 20% de probabilidad de golpe fatal. Es decir, puede pegar ese golpe rechingón que te rompe hasta el alma. Después de cada efecto de curación recibido, obtiene el efecto furioso y una probabilidad adicional de 10% de golpe fatal. Es decir, vamos a tener un 30%. Cada 2 ataques normales, el cabrón va a tener una probabilidad de pegar el golpe fatal del 20%. Más todo lo que se acumula, más dragón y todo eso, va a ser una bestia. El efecto furioso puede acumularse hasta 8 veces, durando hasta el final del combate. Mientras tanto, es decir, mientras el cabrón hace todo esto, que te va a romper el ojete, 90% de probabilidad de que el héroe elimine todos los estados negativos y entre en el estado de sobriedad. Es decir, el man coge y está borracho y se echa un pase. Literal. Y entra en el estado de sobriedad inmune a los efectos de control durando hasta el siguiente movimiento. Entonces con esta habilidad, ahí sí rechingón, nada le va a hacer ni confundirlo, ni silenciarlo, ni desarmarlo. Entonces este héroe está 100% blindado. Por eso yo les decía que es como la evolución de Enrique. Va a pegar muy duro, pero sí necesita potenciarlo con otros héroes. Enrique no. Entonces yo vi que los gastadores tienen esta. Aquí ponen a Observador, aquí dejan a este y aquí ponían a Enrique. Por eso yo les digo que va a ser el reemplazo potenciado de ¿quién? De Enrique, parceros. ¿Sí? Para mí ese va a ser el potenciado de Enrique. Pero no sé si le puede ganar a Harald. Ojo con eso, porque como tiene ataques normales, entra en el mismo problema de Harald. Sí, que Harald cuando tú le pegas a Harald, él te lo va a devolver. Este héroe yo lo dejaría con una puntuación de 9 sobre 10. ¿Sí? Mi gran pregunta si es el daño que hace. ¿Puede romper o no puede romper a Harald? Necesita de ataques normales. Es decir, la combinación de él necesita lo que yo le estoy diciendo de este héroe. ¿Sí? De este héroe. Necesita de Rosen, de Observador, de algo que potencie la cantidad de ataques normales que puede lanzar. ¿Listo? Entonces, eso es algo no tan bueno.
Sí, por decirlo así, sí va a pegar muy duro, sí va a recuperar vida, pero arquero es arquero, parcero, entonces el arquero muere rápido. Entonces, un ejemplo, él peleando contra Enrique, puede ser que Enrique lo totee si lo ponemos con este héroe que está aquí, con el maxiado. Por eso tiene una calificación de 9/10 perros. Para mí, la evolución de Enrique va a ser un héroe mejor de Enrique. No sé si valga la pena meterle plata porque creo que no va a vencer al mejor héroe hasta el momento. Para mí, este es el héroe a vencer. Este sigue siendo el héroe a vencer. ¿Sí? Por eso Lancelot leí la calificación de 9.8. Porque creo que sí va a romper a Harald. Pero porque ese es el héroe a vencer. Porque es el héroe más fuerte, pero te puede pasar todas las rondas. Porque te cuida la vida de las tropas. ¿Sí? Lancelot, no sé. Voy a hacer un video muy próximamente de Lancelot con la cuenta de mi papá ODLS. ¿Sí? De Robert. Voy a hacer el video para que estén pendientes. Pero realmente el héroe a vencer se llama Harald. Y este héroe está chingón, pero necesita sí o sí de ataques normales. Un ejemplo, necesita por ejemplo, puede ser Rosen, observador, y este atacaría brutal, 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 brutal. O Rosen, Sakura y él para que tengan la mayor cantidad de eso. Acuérdese, muchacho, que hay héroes que te permiten atacar de primeras. Y el que ataca primeras ataca dos veces. Además, voy a hacer un video explicando qué héroes poner de acuerdo a lo que quieres hacer, para defender o para atacar. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Parceros, espero que les haya gustado este video. Parceros, si te gustó, suscríbete, carnal. Suscríbete, carnal. Y vamos a pagar el ticket. Mira, el ticket se lo ganó el putico de Michael. Listo. Dice que es Genio 300 del estado 135. Y aquí encontramos a Genio del estado 135. Él lo envió solo con una estrellita. Se lo vamos a enviar al que él nos envió. Y pagamos. Ah, ya se puede dar varios tickets. Ah, no mames, güey. Se puede dar varios tickets ya. Buena actualización. Y acabamos de enviarle el Genio al estado 135. Listo, parceros. El que me diga, póngame de atención. El primero que me diga, ¿cómo se llama, perro? ¿Cómo se llama? Mi parcero, ¿sí? Que se llama DRG. Que obviamente póngame su estado y eso. Les voy a regalar un ticket, parceros. Bueno, parceros, nos hablamos, Gatsu.